presentación inspirada en la moda, en la belleza, en el glamour, combinando creatividad y tendencias. Este es un homenaje a nosotras, chicas, a las mujeres de todos los tiempos, de todas las formas. Bruno Salas, junto a su invitado especial, Franco de los Santos, recrean una evocación del 50 aniversario de Silk, siendo parte de la historia misma. Esto es Mujeres de Oro. Ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un pont-levis qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut.
Fuerte el aplauso entonces para Bruno Salas en este seminario nacional con su invitado especial, Franco de los Santos. Je sais que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meurt, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un pont-levis vous ouvre à l'envie, on
voudrais changer tes larmes en perles d'or. Je veux penser au-delà de nos corps. J'irai danser jusqu'à briser le sort pour t'aimer à mort. Y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Y a quelque chose
Les passions qui pâlissent, de la haine une esquisse, les promesses effacées, en serment délavé, la douleur dans nos cœurs qui déteint, les ciels sans lueur et l'éclat qui s'éteint. Le vernis qu'elle impose, au désir qui s'expose, et le temps qui s'attaque, aux faux semblants qui craquent, la beauté qui s'estompe et nous blesse, ce rêve inachevé qui me trompe et me laisse. Dans le noir, je vois rouge, quand la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. Qui dessine une injure, nos matins qui dérivent, aux nuits sans perspective, le tableau du passé qui me ronge, au musée des regrets qui me hante et me plonge. Dans le noir, je vois rouge, quand la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. Dans le noir, je vois rouge, quand la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. Diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel, la désirée fait
la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire
l'impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Poser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Encore la censure pour des corps. Nos esprits qu'ils se sortent. Ils nous piègent au nom des carnivores. Penser l'impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Poser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Ils nous ont promis des jours faciles pour imbéciles. Ils nous ont permis. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte
la maison, tout écrit dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude. No se vayan que me vestí de dorado para festejar estas bodas de oro, los 50 años nada más y nada menos de Silkei. ¡Aplausos! Mauricio y Elizabeth, lo mejor, que festejen a lo grande como solo ustedes saben hacer y que vengan muchos 50 años más. Un beso enorme para Norma, Virginia, Lola y Romina, estas 4 diosas de la pasarela, y a todas las modelos que están participando y festejando con ustedes. Y dejo para el final a mi hermano de la vida, al gran Bruno Salas. Bruno querido, crecimos juntos en esta profesión, en esta vida, y realmente te vi llegar a un lugar de privilegio, merecidísimo lugar de privilegio que hoy ocupás. Al lado de Silkei, de la mano de Silkei, sos un grande, Brunito. Te deseo lo mejor, sabes que te quiero con todo mi corazón. Te mando un beso enorme y a todos los que están festejando también. Felices 50 años, felices bodas de oro. Bueno, hola. Bueno, esto, primero, Franco de los Santos, joven talentoso, amigo, hijo putativo, querido, gracias por compartir este escenario en esta fecha tan importante para todos nosotros. Pero más que un seminario, más que un show, quise festejar y quise traer y compartir con ustedes parte de mi vida arriba de la tarima y del escenario de Silkei. Estas 4 mujeres, verdaderas mujeres de oro, fueron las que me ayudaron, me apoyaron, me incentivaron y cada vez que las necesité para estar acá, se hicieron presentes. Por eso las declaro Mujeres de Oro 2019. Lola Hankeler, uruguaya maravillosa, ganadora de un Martín Fierro a su mejor programa como mejor conductora, hoy con sus clases de yoga, docente de futuras modelos, una mujer que sigue haciendo cosas por la mujer, que de eso se trata esta distinción, que espero me autorice el señor Mauricio Walsh y la señora Elizabeth Gelin, poder seguir dándola año tras año a mujeres que hagan cosas por las mujeres. Romina Salgado, ¿qué podemos decirte? Tu imagen, tu pelo rojo, tu glamour, tu elegancia quedó plasmado en el recuerdo de todos los peluqueros, de todos los que hacemos moda. Cantante, actriz, docente también. Gracias por compartir esto con nosotros. Mi amada, querida, admirada Normita Lambreski, la peiné para casi todos sus 15 matrimonios. 15 son, ¿no? Y hoy seguimos juntos. Cada una de ellas sigue siendo mi amiga, sigue siendo mi clienta, sigue siendo mi confesora. Por eso quiero contarles la connotación que tiene esta distinción de Mujeres de Oro, que seguramente Silkei Mundial la otorgará cada año a partir de ahora. Esta mujer que se atrevió a traspasar la barrera de la edad, del tiempo, y se atrevió a escribir y sacar su libro con su historia de vida, A las encadenadas,
historia de una niña abusada y hoy lucha por el abuso infantil, en contra del abuso infantil y el maltrato familiar, sobre todo en los niños. Gracias, Normita. Gracias. En realidad, no estamos casados, no es mi mujer, porque tengo otra elección de vida, como todos saben, pero nos adoptamos mutuamente. Tenemos casi la misma edad, ella es 30 días más grande, aunque no lo parezca. Fue directora artística de mi carrera durante mis primeros brillantes 20 años, mi modelo top de esas 20 años, coreógrafa, amiga, mi hermana del alma, esta brasilera maravillosa que muchos de ustedes recuerdan y conocen, Virginia Becerra. Las amo, te amo. Y a cada una de ellas, chicas, por favor, las distinciones, adelante. Quiero que cada una de ustedes se lleve su mujer de oro, su ala creativa, por lo que significan. Muchas gracias. Pero hay más, porque pretendo que cada año sean más mujeres que merezcan esta distinción de alas creativas. Alas creativas, por favor, Franco, que tiene una frase diferente porque es un poquito más grande, es mucho más, un poquito más poderosa, porque dice alas creativas, 50 aniversario Silkei Mundial, y el volumen es superior porque cada año se lo va a llevar una mujer que se esfuerza, que comparte, que tiene una generosidad sin límites, que acompaña a cada uno de los clientes, los amigos, los artistas, los colaboradores, los técnicos y toda la gente y toda la gran familia que compone Silkei. Este año, esta primera entrega de alas creativas, quiero que queden en nuestra casa. Alas Creativas 2019, Mujer de Oro, si las hay, es para nuestra amiga, directora artística de Silkei Mundial, la señora Elizabeth Gelin. Fuerte aplauso para estas 5 maravillosas mujeres. Gracias, ya, Dios mío, gracias mi amor, qué belleza chicos, qué belleza, muchísimas gracias, qué hermoso todo Bruno. Señor Mauricio Walsh, cómplice absoluto de esto. ¿En serio? Sí. Obviamente no hago nada sin consultarlo. ¡Qué divino! Gracias, Mauricio, La por verdad, permitirme nada, es una cosa tan magnífica, Bruno, Bruno de Oro, vos sos Bruno de Oro. Un fuerte aplauso, necesito un fuerte aplauso para Bruno de Oro. Gracias. Eso es. Gracias. Y todas estas muñecas, mujeres hermosas que dieron tanto, que dan tanto y que hacen tanto, son mujeres. Nada, vos siempre te digo que sos perfecto. Te quiero contar algo. Un día llegó mi querida amiga Romina Salgado, como todos los días, como todas las semanas, a atenderse, y me dijo, ¿viste lo que hizo Donatella Versace con las top model de los 90? Y a partir de ese comentario, mi cerebro, corazón y alma empezó a maquinar todo esto, pero si yo no hubiera tenido tantos años de tu compañía, de tus palabras, de tu inmensidad espiritual, y el valor que le das a cada una de las personas, sobre todo a las mujeres, porque de eso lo charlamos siempre,
no me hubiera atrevido. Wow. Por eso estas salas de oro a las creativas para la mujer de oro, quiero que queden ustedes 5 como inaugural de esta distinción. Es impresionante. Gracias porque la apertura que estás haciendo para la mujer. Realmente, tu crecimiento, Bruno, no tiene límites. Es tu espíritu que se expresa, la creatividad, como él dijo, se alinea el corazón, la mente, el arte, y salen estas cosas. Eso significa que no hay límites para la creación. Siempre va a aparecer una nueva idea, una cosa hermosa que nos va a llevar a todos a un nivel superior. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Sigamos todas las mujeres creciendo y todo lo femenino en los hombres y en las mujeres. El amor, la flexibilidad, la creatividad. Gracias. Gracias a todos y me honra tener este primer premio, que van a venir muchas más que yo. Así que seguiremos abriendo estas salas del amor. Venga, me pongo con ustedes, chicas. Vamos todos, ahí está. Una fotito, una fotito. Y con Valeria, qué hermoso mensaje. Gracias. Fuerte ese aplauso. Gracias, gracias, gracias. Feliz aniversario, Silkei. Feliz aniversario para todos. Gracias. Gracias a todos. Qué momento, quiero. en el escenario, qué momento tan estelar, ¿no? La verdad, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy re emocionada. Lo vivíamos ahí, se generó un clima hermoso, hermoso. Así que muchas gracias. Mujeres este poderosas, momento. Sí. Y hombres creativos que Tal abren cual. las salas. Tal cual. Dios los bendiga. Sí, así que Bendiciones para aprovechamos todos. de mención en mención. Si les parece, llamamos al Por señor supuesto. Mauricio Watch para entregar la respectiva mención también a Bruno Salas y a Franco de los Santos. Adelante, muchachos. Adelante. Queridos amigos, estamos dando brillo y esplendor a este Salón Internacional de la COFIUR. Parece como que caen estrellas del cielo milagrosamente bendiciendo los 50 años. Quizás inevitablemente habremos hecho bien las cosas y habremos sabido construir fidelidad, pensamiento, capacitación y una sensación de amor y de desarrollo integral de lo que es una empresa, de lo que son sus clientes, cómo podemos elaborar ideas que de alguna manera entrelacen ideas y al fin y al cabo construir juntos un proyecto primero de empresa, primero de trabajador y primero de país, que deseamos que tanto también hoy sea ejemplo en el mundo y no locura, complicaciones, déficits y problemas, es otra historia. Pero hoy me siento emocionado, primero este joven, gran profesional, Brunito, realmente lo crié de potrillo casi, como se diría, y por otro lado, pero tuvo luces propias, no es necesario darle la teta, construyó su futuro, imaginó la idea, desarrolla con inteligencia, como muchos de ustedes, también creadores, tienen la misma escuela, se han formado de la misma manera. Todos pueden construir el mismo afecto, la misma ilusión, proyectos, amor a la vida, y nada. Y este detalle que se te ocurrió, realmente que me lo comentaste, me sentí emocionado porque me parecía atractivo darle realmente mención especial a la historia primero, no solamente a lo de hoy, sino también a lo del futuro e imaginarte con alegría este momento de gloria. Querida Elizabeth, mi querida mujer, feliz que hayas recibido esta mención. Sí. Ayer me llenó de alegría hablando de mí, se equivocaba, pero no importa, pero lo decía, seguramente. No me equivoqué. Está a la vista que no me equivoqué. Así que nada, gracias Bruno, gracias mi querido compañerito, a ustedes gracias. 4 reinas, que el sol ilumine esta noche en Buenos Aires, con mucha perspectiva de futuro para ustedes, para nosotros y para todos ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Solo unas palabras de agradecimiento para mi familia, que me dio las alas para volar, a Fer, mi compañero de vida,
a la empresa Cerini, que me da la posibilidad de compartir con Bruno, y los invito al stand. A Bruno por todo, por tu compañía, por tus consejos, por tus llamados a cualquier hora, y cuando lo necesito sé que estás conmigo. Gracias, Bruno. Y a Silk K Mundial por su apoyo de siempre. Gracias, Mauricio. Fuerte ese aplauso, que se escuche que hemos vivido un momento muy lindo. La joven generación, más maduro, y todos ustedes a festejar este casi final. Falta realmente la presentación de la escuela de China y luego están todos invitados. Cuando salen se van a poner de costaditos quienes quieran estar en el desfile. Pero bueno, pero hay que avisar a la gente. Quienes van a quedarse, va a estar la señora Susana Jiménez con todos nosotros el día de hoy, y mañana va a estar Mirta Legrand también culminando los festejos. Gracias, Valeria Lich, por tu deseo. Te quiero mucho. Vamos. Adelante. Bueno, qué lindo, qué buen momento, la verdad.